insensibilidad ante los problemas de la ciudadanía e incapacidad manifiesta para rescatar a los ciudadanos de la crisis económica. Después nos hemos encontrado, nos ha dado la impresión de que en el tema del autogobierno hacía una especie de baile de la yenca, hacia adelante y hacia detrás. Ha vuelto a aparecer el tema de Quebec como referencia política del nacionalismo vasco, que estaba desaparecido de la agenda política. Ha resucitado nuevamente el concepto de concierto político, que es un concepto de hace 10 años, del think out, y que había desaparecido también de las referencias. No sabemos si eso responde a una ambigüedad calculada del señor Urkullu, si es un problema de no saber exactamente cuál es su propuesta concreta en ese campo, o pretender dar una de cal y otra de arena, ¿no? Alde batetik aipatuko nuke diskursoa realista izan dela. Errealitateari ez diola bizkar ematen, baizik aurrez aurre ikusi, begiratu, aztertu eta ditugun arduretatik abiatuz, ze proposamen luzatzen dizkiogun talde parlamentari ezberdinei eta gizarteari behintzat mezu garbia eta egia esan. Bigarrengo, nik ikusi dut lasai. Eta lasaitasuna politikan bere balioa dauka. Aipatu duen bezala, sasi guztien gainetik aurrera goaz. Bueno, nik uste konpromisoz betetako hitzaldia izan dela, jarduera baikorra eta aldi berean errealista. Baditugu aldamenean, oso leku hurbilean, momentu honetan, gobernu erantzunkizunak dituzten politikariak non benetako estadista bezala agertzen ari diren. Artur Mas, Alex Salmond, eta aldiz daukagu lehendakari bat txikira jokatzearekin konformatzen dena. Eta uste dugu txikira jokatzen ere galdu egiten duela. Eta hori uste dugu ez dela momentuak eskatzen duen neurrira jokatzea. Decepcionante también porque seguimos con la política y con los discursos de los eufemismos en relación con el desarrollo del autogobierno vasco. Digo que seguimos con los eufemismos, digo que seguimos con la no concreción porque cada vez es más difícil saber qué es lo que realmente piensa el Lehendakari. Mucho de metodología, faltaría más que el futuro de Euskadi no se fuera a hacer desde el acuerdo y desde el entendimiento, solo faltaría que el Lehendakari nos dijera otra cosa, pero no se habla del contenido. Dicho de otra manera, ¿qué piensa el Lehendakari? ¿Qué quiere el Lehendakari para el futuro de Euskadi? Más allá de una metodología de trabajo y de debate entre los grupos parlamentarios o entre los partidos políticos en Euskadi, ¿qué quiere el Lehendakari?